Buenos días, buenas tardes ya. Muchas gracias a todos por asistir, sé que no es un día apacible para pasear, para llegar hasta aquí. El tiempo no acompaña, por eso yo creo que tiene especial valor que vuestra asistencia. Como sabéis, estamos aquí para presentar el último libro de Pepe Pérez Zarco, El español, una historia de resistencia, y para ello pues, bueno, vamos a contar pues, con el propio autor, por supuesto, con María Luisa, de Andalulla Editorial, y con Luis Pozo Crespo, que también nos hablará de la obra. ¿Qué hablar de Pepe? Pues hablar de Pepe es hablar de un maestro en muchos sentidos, ¿no? No puedo ocultar mi admiración hacia él y, por supuesto, hacia su obra. Es uno de los mejores escritores que tenemos en el Valle y que, sin la grandilocuencia de los premios, las fotos y demás, ha conseguido una extensa y respetable obra a la altura de muy pocos. ¿Qué decir, pues, de A destiempo, de Mester de Hortelanía o de Estirpe humana? El español es precisamente una obra justa y necesaria, una píldora contra la desmemoria, utilizando términos de la propia obra, narrada desde una perspectiva nada habitual, haciendo participar al lector para hacerle comprender de los hechos que relata, ¿no? Sin duda, gracias por este libro, Pepe, por todos, pero especialmente gracias por el trabajo que tanto tú como tus compañeros de Pedroches por la República estáis haciendo por ese patrimonio moral de los Pedroches. Contra viento y marea, para disgusto de algunos, que son los de siempre, la mayoría solo podemos sentir gratitud y respeto por la labor que estáis haciendo. Así que, sin más, yo le paso la palabra a María Luisa, de Andalulla Editorial, para que ella nos hable también del libro. Gracias. Bueno, pues buenos días. Gracias a la concejala. Yo estoy aquí para hablar de Andalusilla Editorial. Andalusilla es una editorial muy jovencita, arrancó en 2013 y llevamos a gala y con mucho orgullo que además arrancó en el Valle de los Pedroches con una obra de nuestro compañero Pedro, ¿no?, sobre los piostros y la fiesta de los soldados. Y bueno, con el paso de los años y el tesón y el trabajo, pues ya tenemos algunos interesantísimos libros en nuestro haber. ¿Cuál es el objetivo cuando se funda Andalusilla? Bueno, pues Andalusilla, ante todo, tiene una firme vocación histórico-humanística. Como decimos en esta presentación, nuestros fines no son la edición de bestsellers, para eso ya están las grandes editoriales. El fin de Andalusilla es recoger, recopilar esas historias del ser humano, del pueblo en general, las pequeñas historias que no por no salir en los libros de historia oficiales, digamos, los habituales, tienen menos importancia, sino todo lo contrario. El fin, pues, contribuir al desarrollo cultural y humano de la sociedad en que vivimos a través de nuestras diferentes publicaciones. La labor editorial consideramos que es fundamental en la transmisión de saberes, conocimientos y valores, por lo que nuestras líneas editoriales se circunscriben a la búsqueda del desarrollo humano y humanístico. Y en ese sentido nos sentimos especialmente orgullosos de nuestra colección Huellas, colección en la que este libro, Les Español, es el tercero. Tenemos otras, una dedicada, porque venimos de Montilla, pues a la ciudad de Montilla y a nuestra historia, a nuestras costumbres y tradiciones, una dedicada a la provincia de Córdoba, lo mismo a la historia, costumbres y tradiciones de los pueblos de la provincia de Córdoba, que tan ricos son y tienen tradiciones tan ricas. Pero esta colección Huellas, pues, es una colección especialmente dedicada a lo que hoy venimos a presentar aquí, a historias humanas. Y en ese sentido, pues, Les Español y la historia de Florián Andújar es una historia que nos cautivó desde el principio, desde la primera línea. Porque no quiero adelantar nada de lo que van a contar Luis y de lo que va a contar nuestro autor, Pepe. Pero les aseguro, para quien todavía no la conozca, que cuando lean la historia de Florián la van a sentir como propia
la van a disfrutar, muchísimo, van a aprender muchísimo de la figura de Florian y seguramente, como nos ha pasado a los que ya la conocemos, acabarán considerando a Florian como un viejo amigo. Antes de pasar la palabra a Luis y a Pepe, que son quienes les tienen que hablar del libro, me gustaría hacer una pequeñísima introducción histórica. Todos sabemos lo que es Les Espanyol. Todos sabemos los años en los que este libro traza la trayectoria vital de su protagonista, de Florian Andújar. Cuando yo leí el libro, bueno, mi papel en Andalucía es el primero, el de correctora, y siempre lo digo, me siento orgullosísima de trabajar en una editorial a alguien que es amante de los libros y de trabajar como correctora, porque soy después del autor y las personas a las que el autor considera, porque siempre todos los autores, las autoras, pues tienen una persona de confianza que leen el libro conforme se está escribiendo y las sugerencias y todas estas cosas. Una vez que sale, digamos, de fábrica, a mí me llena de orgullo ser la primera que lo coge, ¿no? Porque se disfrutan muchísimo la lectura de los libros y esa primera lectura de los libros. A mí la primera lectura de este libro me hizo plantearme una serie de cuestiones. Esa breve introducción histórica, porque mi formación, digamos, académica es como historiadora, que me gustaría reflejar. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. Así rezaba el estribillo del famoso tango de Santos Discépolo, escrito en 1935. Para entonces aún no habían pasado los peores momentos del mencionado siglo. El mundo había vivido la Gran Guerra y parecía que no se podía llegar a más, o como suele decirse en lenguaje coloquial, las naciones no podían caer más bajo. Sin embargo, a la altura de 1935, el mundo, Europa, esa Europa tan lejana y al mismo tiempo tan cercana a la Argentina que dio origen al tango, aún tenía que vivir los peores momentos de su historia. Una cruenta guerra en España que truncaría la vida de miles de personas, pero sobre todo acabaría con la ilusión y esperanza de toda una generación. Aquella generación de hombres y mujeres nacidos con el siglo o en sus primeras décadas, que durante los 5 años que duró la Segunda República vieron la luz a aquella esperanza. Hombres y mujeres que vieron cómo las leyes republicanas brindaban acceso a la educación para quienes no habían podido acceder anteriormente, libertad de asociación, ley del divorcio, libre elección del culto o derecho al voto para la mujer. Una guerra que todos sabemos cómo termina, una eterna posguerra, una dictadura, un dictador, caudillo de España por la gracia de Dios y de las pistolas que con mano de hierro sometería las esperanzas de miles de hombres y mujeres en España. No me voy a extender mucho más en esa es la introducción histórica a lo que refleja este libro y esta historia. Yo terminaba, el libro sin duda le evocará al lector las distintas partes a otros personajes del universo creado en su momento por Almudena Grandes en sus episodios de Una guerra interminable, pero sin embargo la diferencia es que esta es una historia real. Como cantara el gran poeta alemán Bertolt Brecht, a quien le tocó vivir de cerca las guerras mundiales, en los tiempos sombríos se cantará también se cantará sobre los tiempos sombríos. Como editorial hemos de agradecer, y personalmente lo hago, este canto que desde la narración histórica, con una maravillosa prosa no exenta de grandes dosis de sensibilidad narrativa, Juan José Pérez Zarco pone en nuestras manos. Yo solo me queda agradecer que contribuya a cantar, a historiar y a hacernos partícipes de las historias más desconocidas sobre los tiempos sombríos. Las de aquella gente que por nacer, vivir y morir humildes no forman parte, como decíamos antes, de los libros de historia con mayúsculas y que sin embargo, y desde hoy, todos ellos forman un poco más parte de nuestra historia.
Yo no me quiero extender mucho más, lo que sí, bueno, pues ya le paso la palabra a Luis, que nos hablará sobre el libro y sobre la génesis del libro. Y, por supuesto, al verdadero protagonista de esta mañana, pues que es el autor de este maravilloso libro. Muchas gracias. Bueno, me toca a mí. Buenos días. A ver, cuando Pepe me propuso intervenir en esta presentación, yo pensaba, y así le recomendé, que debiera hacerlo o debiera presentarle una persona acorde con la importancia que yo creo que tiene el libro. Pero él insistió en que debía ser yo el que le acompañase en esta primera presentación. Es lo suyo, me dijo. Yo supongo que en ese es lo suyo había un reconocimiento de cercanía y de complicidad con el libro, y yo por lo menos así lo siento. No lo considero, sino como mi hijo, es decir, porque no lo he hecho yo en el libro, al menos sí lo siento como mi sobrino, o como alguien muy cercano. Y como mi sobrino porque he vivido con Pepe de cerca todo el proceso de su concepción casi. Desde las primeras decisiones sobre cómo escribir el libro, las primeras dudas, los preparativos para su nacimiento, las alegrías de ver cómo conocía de nuevos descubrimientos, datos, la desesperación de no saber por dónde vamos a seguir, los datos que no concuerdan, la falta de datos, en fin, todo el proceso excepto en la concepción misma, ya por pudor, ¿no? El padre no se va a meter en la habitación para ver la concepción, pero en todo lo demás del proceso sí que me siento que he estado ahí. Bueno, y también como buen tío, cuando he disfrutado de todo lo bueno del libro, pero cuando había que currar y tal, pues yo me he ido a mi casa y se lo dejaba a su padre. Es por todo esto que quiero también darle las gracias públicamente a Pepe por permitirme haberle acompañado en todo este proceso. Para mí ha sido alucinante. Han sido 6 años o más, pues de largas conversaciones muy interesantes, de datos, compartir libros, compartir descubrimientos, personas extraordinarias. Bueno, y sobre todo, que ya quien habéis leído el libro, porque ya está en circulación, el viaje que compartimos. Para mí fue alucinante, un viaje por esos caminos del exilio, caminos como ciudades como Toulouse, Annecy, donde estuvo Florian Andújar, Collioure, Argelès. Además me permitió conocer a gente que en ningún momento podía haber conocido. Conocimos personalmente a Ángel Gómez, un miliciano que participó en el Maquis. Conocimos a Jean García, al peluquero de Glier, que son la mujer y el hijo de otro miliciano, Fernando García, que vivieron personalmente esos acontecimientos. De ninguna manera yo me podría haber imaginado conocer a toda esa gente y viajar donde viajamos. Lógicamente, desde una posición tan cercana al libro, mi aproximación y mi presentación de hoy tiene que ser únicamente personal y afectiva. Y desde ese punto de vista voy a hablar. Quería hacer una pequeña introducción, o bueno, una introducción sobre la presentación del libro. Como muchos de vosotros sabréis, probablemente todos, esta presentación estaba programada para el día 25 de marzo, en Torrecampo. Ese día, como todos los cuartos sábados del mes de marzo, en Annecy, se celebra un homenaje a todos los republicanos españoles que perdieron la vida luchando por la democracia contra los nazis. Allí se hace una conmemoración donde están presentes todas las autoridades y personalidades, con banda de música, con banderas republicanas. Todos lo llenan las banderas republicanas en Francia. Un poco para que os hagáis una idea, lo mismo que aquí, cuando celebramos la muerte de los santos y de las vírgenes, pues igual allí. Pues bien, para ese mismo día estaba previsto en Torrecampo la presentación del libro, que era El pueblo natal de Florian,
y la inauguración de una fuente y una placa conmemorativa. Como promotores del evento, Pepe y yo estábamos orgullosos, emocionados de que el Ayuntamiento de Torrecampo hubiera asumido el homenaje como algo propio. El alcalde, de hecho, emitió un decreto que hacía oficial, por fin, y subrayo lo de oficial, porque es importante, el reconocimiento a Florián Andújar por su lucha por la libertad y por la democracia, decía textualmente. Finalmente nada de esto pudo ser. Y es curioso, premonitoriamente en el libro hay un párrafo que relata a Pepe de cuando estábamos al pie del cementerio de Moret, la necrópolis de Moret, donde están enterrados todos los guerrilleros que murieron en esa batalla. Un lugar de homenaje grandioso, os lo puedo asegurar. Y al pie de ese monumento relata Pepe que yo personalmente hice un comentario diciendo: nunca veremos un lugar como este en España. Y así fue. Creíamos que teníamos algo, pero el alcalde en el último momento, el alcalde de Torrecampo, suspendió el homenaje y la inauguración de la fuente, que se había construido en honor de Florián Andújar. Me lo comunicó Pepe precisamente. Es así porque es doloroso, justo cuando estaba preparando esta presentación y estaba redactando un párrafo en el que agradecía al Ayuntamiento de Torrecampo y al alcalde, en nombre del pueblo de Torrecampo, comentaba el orgullo que sentía de pertenecer a un pueblo y a un ayuntamiento donde se asumía esto con naturalidad y con valentía, porque realmente lo es así. Y recuerdo el comentario que nos hizo el alcalde, dijo: esto es un pueblo, Pepe, cuando quisimos mostrarle nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento por lo que estaba haciendo. Entendíamos, como digo, que era de una gran valentía por su parte. Bueno, una valentía que en realidad escondía, pues supongo que miedo y la cobardía que suponía la auténtica significación de la expresión esto es un pueblo. Nos comunicó que ante las presiones de unos vecinos que no van a dudar en acudir a la violencia, vecinos anónimos, y destruir el monumento, me veo en la obligación de suspender el acto. En fin, lo de siempre. Lo de siempre y los de siempre. El olvido, el silencio, el desprecio, la usurpación incluso, diría. Sin el más mínimo pudor, la usurpación vestida, sí, siempre vestida de neutralidad y de equidistancia. Si vale para uno, vale para todos, dicen. ¿Por qué este sí y otros no? Es una técnica conocida, daros cuenta, es una técnica. Con esta supuesta neutralidad y con esta infame equidistancia se hace desaparecer y olvidar a una persona mediante su disolución. Se disuelve en una masa multiforme, en un totum revolutum en la que todos somos iguales. Pero yo no creo que sea así, yo creo que probablemente ninguno de los que estamos aquí cree que sea así. No todo es igual, ni todos somos iguales. No es lo mismo quien lucha en un sitio que quien lucha en otro. Y lo siento, y me da mucha pena, pero creo que el pasado mes de marzo, el 25 de marzo, volvimos a matar por segunda vez a Florián. Y le volvimos a humillar por quinta vez, porque la humillación es la quinta ya. En fin, vivimos en una era de revisionismo, de hechos alternativos y de mentiras. Acabamos de sufrir, como he relatado, en nuestras carnes. Y en este punto se hace necesario, mucho más necesario y mucho más valiente, y cobra mucha más importancia el libro de Pepe. Es un libro que irrumpe en la realidad de un pueblo más, un pueblo de esos en los que nunca pasa nada, en los que no pasó nada, nunca pasó nada. En ese pueblo de una España rural, vacía, donde el silencio y el olvido se hace más profundo todavía, si cabe, casi puede tocarse. Y aparece el libro de Pepe, y este libro rompe el silencio, recupera la memoria y la dignidad de los olvidados y se mete de lleno en la realidad, descolocando toda la lógica moral y política del pueblo. A mí eso me parece muy grande. Y bueno,
quiero hablar también del libro, no solamente del acto y de las emociones. Yo, en cuanto al libro, poco tengo que decir. Es decir, no soy un experto en literatura ni en historia, y como dije al principio, mi aproximación al libro es puramente personal y afectiva. No quiero meterme en jardines donde probablemente no pueda salir. De todas maneras, leí hace poco que lo más complicado de un libro es la estructura. Siempre es lo más difícil para un autor, pensar en la estructura, y pienso que desde ese punto de vista la estructura, podríamos decir, fragmentaria del libro me parece un acierto absoluto. Y digo que es un acierto por tres razones. En primer lugar, porque hace la lectura más amena, hace la lectura más ligera. Decía el otro día, vi en la televisión a Eduardo Mendoza, que la lectura está acabando con la literatura, que es una especie de consigna de las grandes editoriales comerciales. No es el caso. Quien conozca a Pepe sabe que esto es imposible. No hay ninguna relajación respecto a la rigurosidad y seriedad en la escritura. Se mueve con soltura en todos los registros que toca, y no son pocos, con un estilo, creo yo, preciso, muy riguroso en lo formal, duro y brusco a veces, porque la situación lo requiere, y poético. Vamos a encontrar en el libro, quien lo habréis leído lo habréis encontrado ya, imágenes y sonidos que son difíciles de olvidar, de una belleza impresionante. Esta estructura fragmentaria permite también combinar una variedad ingente de registros. Se combinan, desde mi punto de vista, magistralmente el relato histórico, la reflexión política, las memorias, los testimonios, la crónica, la entrevista imaginaria, y por supuesto el diario de viaje, que tanto creo que le gusta a Pepe. Incluye digresiones que nos llevan desde Gonzalo de Berceo a Fermat, pasando por el asesinato de Canalejas, y se nos presentan decenas de personas, de personajes en el libro, en torno a los cuales gira directa o indirectamente la vida de Florián. Por enumerar solo algunos, aparecen en el libro Cesario, el primer alcalde republicano de Torrecampo, Sabina, la mujer de Florián, el niño Penitas, Periquito Romero, el peluquero de Gliers, el Felón Lelón, el Madrile, con el que tuvimos el honor de hablar, y tantos otros personajes, cada uno de los cuales dibuja una historia propia que te dan ganas de continuar. Por último, esta estructura fragmentaria que hemos dicho al principio, yo creo que permite además al lector descubrir al personaje de Florián Andújar García, al hombre, Florián Andújar García, permite descubrirlo al mismo tiempo que el autor lo va descubriendo. Y al situarlo en su contexto histórico, yo creo que facilita el conocimiento de la comprensión, el conocimiento y la comprensión de hechos históricos que son complejos y de lugares lejanos y desconocidos que también cuesta a veces trabajo comprender. La historia se enreda con la vida de Florián en un ir y venir hasta el punto de que los acontecimientos históricos están presentes, quizás sin que él mismo lo supiera, están presentes en su propia vida. Florián, como el personaje protagonista de los episodios nacionales, Gabriel, aparece, su presencia, o al menos se intuye, en todos los acontecimientos de su época. Lo encontramos en el libro, o lo intuimos, pues jugando y correteando por un pueblo alejado de la España más profunda, en Torrecampo, en los años 20 y 30 del siglo pasado. Lo intuimos en los inicios del movimiento obrero, pasando hambre física, dentro de una familia pobre y humilde de su pueblo. Lo intuimos también en la proclamación de la República en su pueblo, en los sucesos del 20 de julio, cuando una columna que viene de Villanueva entra en el pueblo. Lo intuimos en la creación y en la puesta en marcha de las primeras escuelas populares de guerra en Lorca, luchando en las batallas del frente de Aragón y Levante, en la soledad y en la humillación de la retirada, en el exilio, en los campos de concentración en Francia.
lo intuimos leyendo, informando, comentando con sus compañeros del campo de concentración el infame y cobarde acuerdo Bernard Jordana, por el que Francia no tardó ni un minuto en reconocer al régimen de Franco, en la ocupación de Francia por el ejército alemán y en la lucha contra el fascismo y contra los nazis. Y así, entreverado entre los hechos históricos, aparece el hombre con minúscula, Florian Andújar García, un hombre que vive en su época, que trabaja, que se va a hacer la mili, a Málaga, a Cartagena, se casa, tiene un hijo al que no conoce, hace la guerra, otra guerra más, el exilio, otra guerra y la muerte. Referente al personaje, solo me interesa hacer un apunte o, en fin, una reflexión en que Pepe hace al final del libro sobre este tipo de personaje. Y digo personaje, no me gusta la palabra personaje, prefiero el hombre, pero sí en este caso como personaje. ¿Cómo y por qué personas como Florian y todos sus compañeros luchan durante los largos años, los mejores años de su vida, a veces sin querer, con decisiones siempre urgentes que tomar, siempre vitales, por necesidades incluso físicas, sin información que les ayude a tomar decisiones, y finalmente se convierten en auténticos héroes? ¿Cómo? Pregunta Pepe, ¿hasta qué punto fue el compromiso, las ideas? ¿Por qué y cómo soporta un hombre 7 años de guerra? Pepe se responde a sí mismo, lógicamente, que el compromiso político e ideológico de Florian le impulsa, como de todos sus compañeros, le impulsan a eso. Yo sí solo quiero traer otro punto de vista aquí, de un libro que he leído recientemente, del profesor César Rendueles, Sociofobia, recomiendo su lectura, y dice Rendueles a este respecto, y cito textualmente: hay algo trágico en el sentido más profundo de la expresión en esta vida de gran altura moral, que sin embargo fueron vividas como el resultado de fuerzas extrapersonales, como el mero juego a lo sumo de algún tejemaneje entre el en sí y el para sí. Parecen fenómenos naturales ante actos modulados por razones, dudas y conflictos personales. Es como si las acciones de los revolucionarios quedaran completamente subsumidas por grandes procesos estructurales. Tal vez por eso estas alucinantes vidas apenas han dado lugar a una narrativa propia. Los héroes tienden a carecer de ese cromatismo psicológico que necesitó la novela moderna. Se presentan como espectros distantes y fríos. No hay bondad ni orgullo moral en alguien que, sin embargo, ha decidido dedicar su vida a los demás. Yo reconozco que no tengo una opinión definitiva sobre este tema, y es un tema de reflexión importante, y creo que es otro motivo más por el que merece la pena leer el libro de Pepe. Y quiero acabar hablando de Pepe, del autor. Quizá la primera pregunta que hace cuando se te presenta un libro de Pepe Pérez Zarco como este es cómo alguien, un poeta, alguien dedicado a la literatura, se embarca en un proyecto como este, de historia, de archivos. Yo creo que solo un poeta auténtico, un escritor auténtico como Pepe, puede imaginar que en un poema, de una estrofa, de un verso de un poema, puede hacerse realidad y se puede encarnar un libro o unas piedras de homenaje. Solo un poeta perteneciente a este nuevo mester de hortelanía que él ha inaugurado, capaz de imaginar y dibujar plantas nuevas con frutos imposibles, puede embarcarse, imaginar siquiera fuentes y placas imposibles. Solo un auténtico poeta puede sacar una historia de un legajo, de un formulario, de un estadillo o de un archivo. Y ese poeta es Pepe Pérez Zarco. Así que muchas gracias, Pepe, por dejarme compartir esta historia contigo, y muchas gracias a vosotros por escucharme. Luis, te agradezco muchísimo el esfuerzo que sé que has hecho y te agradezco las emociones que has hecho revolotear, por lo menos en mí.
en todo el rato que has estado hablando. La verdad que has convertido esta presentación en algo emotivo, sentimental, y a mí no me importa que lo sea, porque el tema, el libro que nos convoca, para mí tiene un componente afectivo y sentimental, claro, aparte, por supuesto, de un componente ideológico y político, ¿no? Así que te agradezco, Luis, de verdad las palabras que me has dedicado. Agradezco desde luego la presencia de todos vosotros. A mí el día de hoy me parece maravilloso. Llueve. La primera vez que intentamos hacer la presentación de Florian y inaugurar la fuente, llovía también, y yo me voy a hacer supersticioso a partir de ahora y voy a, no sé, a convocar presentaciones de Florian cuando vea que la sequía está durando, por si su memoria nos fertiliza, nos moja y nos fertiliza a todos, ¿no? A lo mejor es ese Florian que está por ahí donde sea, que se acuerda y dice, hombre, vamos a ayudar a los paisanos con una poca de lluvia. Bien, agradezco a todos que estéis aquí esta mañana, de verdad, sinceramente, de corazón. Agradezco a Rosario Rossi la ninguna pega, todo lo contrario, la facilidad absoluta que mostró cuando le dije, mira, Rosario, quería presentar este libro aquí en el Mirador. Genial, genial, y te lo agradezco. Y le agradezco desde luego también a la editorial Andalusilla que se prestara prácticamente sin titubeo desde el principio a editar este libro, ¿no? Así que estoy pues triple o cuádruplemente satisfecho por estar hoy aquí. Yo quisiera presentaros brevemente, deciros brevemente, aunque Luis ha dado pistas ya, qué es Les Español y cómo y por qué se escribió. Para que os hagáis una idea, o os vayáis haciendo una idea de qué es este libro, yo quiero empezar con el primer fragmento, con la primera secuencia que se encuentra el lector y que se llama Primavera de 2008. Esta historia de Florian comienza en la sala de profesores del Instituto Los Pedroches de Pozo Blanco, la mañana en que un compañero, Benigno Zurita, me da a leer un poema de José Ángel Valente y me señala dos nombres. Ese Florian, lo mismo, es pariente mío. Yo soy Andújar, de segundo apellido, y ese Torrecampe tiene que ser un error. No hay ningún pueblo en España que se llame así. Es nuestro Torrecampo. Benigno Zurita corrió por las calles de Torrecampo hasta los 9 años, cuando su familia marchó a Peñarroya, Pueblo Nuevo, donde su padre, de oficio carpintero, encontró un trabajo estable en la sociedad minero-metalúrgica, pero nunca ha roto lazos. Aquí volvió con 17 años en su primer destino de maestro y vuelve cada año con su familia para la romería del 1 de mayo. Se da la concurrencia también de que el padre de Benigno y Luis Lunares, el abuelo materno de María, además de parentesco lejano, guardaban estrecha amistad. No éramos familia directa, pero para mí siempre fue el tío Lunares, recuerda Benigno. Valga este breve excurso para justificar ese nuestro Torrecampo de más arriba, y le prometí ocuparme del asunto. Y así surgió este libro, como ha recordado Luis, de un poema de José Ángel Valente que me muestra Benigno en la sala de profesores y yo le digo, vale, me gusta, voy a ocuparme del asunto. Así que lo que el lector se encuentra es qué he ido encontrando yo, qué he ido buscando y encontrando de esos dos nombres que tenía, Florian Andújar y Torrecampe, que decidí que Benigno tenía razón, que era nuestro Torrecampo, ¿no? Y al cabo de los años, pues estamos aquí y salió este libro.
Desde el punto de vista literario o genérico, ¿qué es Les Español? Luis ha hablado algo. Pues yo lo considero un ensayo biográfico. Un ensayo biográfico. Y ensayo lo entiendo de dos maneras. Primero, de la manera etimológica, como lo usó la persona, el escritor francés que inventó el género ensayístico, Michel de Montaigne. Ensayo como intento, como prueba, como tentativa de algo, ¿no? No considero que esta sea la biografía definitiva de Florián Andújar García, y no lo considero así porque hay épocas de su vida de las que no sabemos nada, absolutamente nada. Esta es la vida que uno ha conseguido averiguar, pero puede que en un futuro aparezca o venga un joven historiador y se ponga manos a la obra y complete esta vida y la mejore esta vida que yo he escrito. Ojalá, porque eso sería una buena noticia para la memoria histórica. Considero que es un ensayo también en el sentido más general, ¿no? Es un escrito pues con carácter y estilo personal. Lo de carácter y estilo personal hay que entenderlo en un doble sentido. Un ensayo siempre es subjetivo. Todo ensayo muestra la subjetividad del autor ante el tema que está tratando, ¿no? Digamos que un ensayo es una proyección del yo del autor sobre el tema. Y esto es una regla clásica del género, ¿no? El mismo Montaigne lo decía al frente de sus essays: yo mismo soy la materia de mis libros. No en el sentido de que se fuese a hacer una literatura puramente introspectiva, sino que todas las ideas, los pensamientos que iba a analizar el ensayista iban a pasar a través de su yo, a través de su sensibilidad, ¿no? En ese sentido, un ensayo es personal, puesto que es reflejo del yo, de quien lo escribe. Lo que pasa es que se trata de una biografía. Una biografía, estamos en el género histórico y estamos ante un género que está sometido al principio de la realidad. Yo no puedo escribir por capricho una biografía subjetiva de alguien, ¿no? Puedo ser subjetivo en algunos aspectos, pero hay aspectos, elementos de la biografía que son verdad histórica y que no cabe la subjetividad, tienen que ser objetivos, datos, fechas, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, consigo que en el libro, o creo que lo consigo, que en el libro, aparte de ir reconstruyéndose la biografía, los datos objetivos que siguen los pasos de Florián, aparece el subjetivismo de quien lo ha escrito, ¿no? Hay pues una serie breve que se llama Consideraciones sobre Florián, que son consideraciones mías, breves reflexiones que he puesto al final de cada capítulo, donde reflexiono sobre la conducta, los valores, las actitudes o las decisiones que fue tomando Florián a lo largo de su vida, ¿no? O sea que en ese sentido sí aparezco yo, por decirlo así, porque creo que es necesario, que el género ensayístico exige que el yo del autor aparezca, pero no tengo apenas protagonismo porque no es el caso. Pero el escrito con carácter y estilo personal también hay que entenderlo, lo personal, como carácter y estilo peculiar. Un libro particular, un libro distintivo, un libro que tiene su pequeña diferencia con respecto a otros libros, ¿no? Digamos que un ensayo siempre tiene que buscar lo diferencial con respecto a otro ensayo que trata el mismo asunto. Los escritores, o yo por lo menos, un escritor creo que busca la originalidad, pero no busca la originalidad por esnobismo, porque sea un extravagante, porque le guste ir, si fuera de ropa, a la última. No, un escritor tiene que buscar la originalidad por obligación, porque en la naturaleza y en la esencia de lo literario está el buscar nuevos caminos para decir
lo que otros han dicho. Esa es la grandeza de la literatura, y esa es la tradición literaria. No rechazar lo anterior, sino incorporar lo que va viniendo y personalizar en la medida en que uno pueda. Eso es para mí la aportación personal, o lo que yo quería aportar personalmente al libro, ¿no? Y luego, como he dicho, estaba ante un ensayo biográfico. La biografía ya sabemos que es la escritura de la vida de una persona, ¿no? Y cuando yo empecé a escribir, bueno, antes de empezar a escribir la biografía de Florian, pues yo fantaseaba un poco, la verdad. Yo soñaba o esperaba tener abundantísimo material. Esperaba tener documentos personales, objetos personales, fotos, fechas, datos, lugares, testimonios de gentes que lo hubieran conocido o que lo hubieran tratado, y empecé a desesperarme cuando vi que no era así, cuando vi que mis fuentes eran muy reducidas. Fuentes cercanas, pues la más importante al principio está aquí con nosotros, fue la señora Toribia, que me habló. Ella no conoció a su tío, es sobrina. Ella me habló de su tío, me dijo que tenía fotos. Yo rápidamente, fotos, enseguida quise tener esas fotos, y cuando yo tuve la primera foto de Florian en mi mano, que está vestido de militar, fue un auténtico goce. Había tratado de imaginármelo muchas veces, el rostro, el cuerpo del hombre, pero solo veía cómo está puesto por ahí el bulto de un hombre que cae. Solo me imaginaba la escena de su muerte, pero ahí lo tenía de cuerpo presente, y fue una experiencia realmente emocionante. Luego ya cuando me trajo otras dos fotos, y especialmente la tercera, la que está hecha en Francia, a mí aquello me pareció maravilloso. Y empezaron desde ese momento a sobrarme datos. Bueno, yo no sé muchos datos dónde estaba el 18 de febrero de 1940, pero esta foto dice mucho más que un solo día, ¿no? O comparando las tres fotos veías cómo la guerra iba pasando por el rostro y por la actitud que mostraba en el cuerpo el personaje. En la segunda foto, que está hecha en Cartagena en plena guerra civil, le ha desaparecido la sonrisa del rostro. El joven que le manda una fotografía alegre, brillante, pujoso, la primera foto de la mili que se la manda a sus padres, desaparece esa prestancia, esa juventud, esas ganas de vivir el mundo, desaparece en 1937. Yo lo veo triste, tiene una mirada profundamente seria, no comunica nada, ¿no? Y la vuelve a tener una poquita de sonrisa en los ojos, sobre todo en la tercera foto, cuando está en Francia, y dice, bueno, me he librado, estoy muy lejos, pero yo tengo esperanzas todavía de volver. Entonces, fijaos, me olvidaba yo de datos, porque tenía otros datos que no había sabido ver o que no supe ver hasta unos meses después, ¿no? Pero en fin, quiero decir que yo pasé historiador novato. Yo no había escrito nunca la biografía de un personaje real, y hubo momentos de desánimo en que yo no sabía por dónde tirar, me cuestionaba lo que había hecho, me preguntaba si valía la pena seguir investigando, porque además la biografía de un personaje como Florian, lo digo, literalmente cabe en un párrafo. Lo escribo en el segundo epílogo. Pasaba algo. Ahí llegó un momento en que tuve muchas dudas, pero luego reflexioné, bueno, este hombre no era un militar de alta graduación, entonces raramente podría haber dejado rastro de su paso por una academia militar, por cuarteles, por batallas en la guerra civil. Tampoco había sido un líder guerrillero destacado. Tuve que aceptar eso. Para un biógrafo es duro, porque dices, tengo muy poco material, pero tengo que sacar oro puro de lo poco que tengo, ¿no? Florian Andújar era un hombre del común,
un auténtico hombre intrahistórico, como les gustaba llamar Unamuno a estas gentes anónimas que llevan una vida anónima, que se pierden en el anonimato de la colectividad, ¿no? Y ese me pareció uno de los valores de Florian, esa capacidad de ser pueblo, conservando un poquito de nombre, de ser masa, pero de ser un hombre al que yo había fijado en un momento determinado de su historia, que estaba participando en acontecimientos importantes en la historia española y en la historia europea, ¿no? Lo saqué un poco de la masa y ahí empecé, digamos que a sentirme más conforme con el personaje. Tenía claro que no podía inventarme la vida de Florian, sería una traición, ¿no? Digamos que ficción y biografía se repelen, por naturaleza no casan, ¿no? Una cosa es la verdad poética, la verdad literaria, y otra muy distinta, la verdad histórica. Y en la biografía es imprescindible la verdad histórica, el elemento imprescindible es ese. Sin ella, el bios, la vida, desaparece y es todo una mentira. Así que, pues tenía una biografía para mí cada vez más completa, pero incompleta, ¿no? Y luego otra idea que tenía desde el principio era que quería escribirla fragmentariamente. Creo que Luis ha dicho algo. Yo soy escritor de diarios, los diarios se escriben casi a día, ¿no? Y con textos muy breves. Soy también escritor de blog. En el blog no conviene poner unos textos muy largos porque la gente no los lee, se cansa. Es decir, que estoy acostumbrado a la escritura en textos breves, al discurso breve. Puedo hacerlo más largo, pero tengo en cuenta eso, ¿no? Y esa era la manera en que yo quería articular el libro, en fragmentos pequeños, como si fueran los mosaicos, las teselas de un mosaico. Digamos que el libro está escrito con la técnica del mosaico, con fragmentos pequeños que se pulen, se les da una forma para que encajen con los de alrededor, y poquito a poco se va formando una figura, o van saliendo una figura. Pero la visión de conjunto no se tiene hasta el final, hasta que el libro se ha leído. Por eso la naturaleza fragmentaria del libro, ¿no? Por otra parte, y eso me parecía pues una manera personal de escribir una biografía. Yo tenía claro que no quería escribir una biografía tipo Florian García Andújar nació en Torrecampo el 5 de mayo de 1912 dentro de una familia, es decir, una biografía al uso. Eso no lo quería, porque yo creo que el lector también tiene derecho a divertirse cuando está leyendo un libro. Y yo procuro que el lector se divierta, no quiero decir que se ría a carcajadas, sino que disfrute como lector y que disfrute con la alternancia de discursos, con la alternancia de estilos, con la alternancia de géneros, que esté un poco alerta. Creo que eso lo agradece, yo por lo menos como lector lo agradezco, ¿no? Entonces, eso también intenté hacerlo en el libro del español. Hay una mezcla de géneros. Es una novela, se puede leer como una novela, se puede leer como el relato pues de algo que sucede a unos personajes en un tiempo y en un espacio determinado. En ese sentido es una novela histórica, admite la lectura, es también un informe de investigación, como si alguien le encarga a un detective, lo vamos a poner, y montamos aquí una novelilla, oye, investiga a ver qué sabes o qué sacas de mi bisabuelo o de mi tío Fernando, ¿no? Entonces va uno por los archivos, por las bibliotecas, buscando datos y se va informando, se va escribiendo el informe de lo que se va relatando, ¿no? Y aquí pues se relatan
las visitas al archivo municipal, el contacto con archivos históricos nacionales como el de Cuenca o el de Guadalajara, ¿no? Archivos sobre la guerra civil, el registro, archivos de Cartagena, de Lorca, el registro civil de Lorca, ¿no? Y se va reflejando, pues como yo escribo una carta y al cabo del tiempo aparecen datos. Y así voy, digamos que acopiando datos, información sobre Florián. Por ejemplo, una alegría inmensa, pues recibí cuando del registro civil de Lorca me enviaron al cabo de unos meses, yo lo tenía casi olvidado, el acta de matrimonio. Sabía que estaba casado, sabía que su mujer se llamaba Cándida, pero no había constancia. Yo llegué incluso a pensar que se habían arrejuntado, cosa fácil y usual en todo tiempo, iba a decir en la República y ahora también. Pero no, hay un acta de matrimonio preciosa, ¿no? Y que contiene también información preciosa por amigos, porque nos dice la profesión que tenía, dónde vivía, en fin, un documento pues valioso. Luego es también, el libro es un cuaderno de viaje. El viaje que hicimos el coautor intelectual y yo en el verano, en julio de 2011, y se puede leer cómo yo salgo de mi casa el día 1 de julio a las 7 de la mañana, me tomo un café en Los Mellizos, espero el autobús, voy a Madrid y de Madrid ya tiramos primero a Toulouse y después a Alta Saboya. Así, es un relato de viaje, ¿no? Es un cuaderno, yo iba tomando notas, es un libro de viaje y se puede seguir perfectamente la ruta que seguimos, ¿no? Es también un libro donde hay consideraciones personales mías, exclusivamente personales, sobre la guerra, sobre la conducta de los hombres como Florián, ¿no? O sea, un poquito más ético, un contenido más ético, filosófico. Es también un poco de ensayo histórico. Por ejemplo, yo eso nunca me había visto en otra, pero he tenido que hablar de una batalla que fue el asedio de las tropas nazis y colaboracionistas al Plató de Glières. El Plató de Glières es una meseta que está a 2.000 y pico metros de altura en los Alpes, está muy bien protegida naturalmente, tiene tres zonas de acceso, y ahí estaban los 500 hombres del batallón de Glières y los asedian a partir de finales de marzo los alemanes y las tropas colaboracionistas de Vichy, con cañones, artillería pesada, con bombardeos, con ametralladoras, hasta que ya los hacen salir de la madriguera, ¿no? Pero en fin, tuve que contar una batalla que no me lo esperaba yo, y la verdad que me divertí contando, viendo las fuerzas que había, dónde estaban situadas, etcétera, etcétera. O sea que había también una parte de ensayo histórico. Y luego, emocionalmente o sentimentalmente, es un libro de testimonio. Ha dicho Luis, los testimonios que allegamos, he citado el de Toribia, pero es que en Francia yo viví momentos realmente emocionantes. El primero fue, para mí, cuando nos presentamos Luis y yo delante de la tumba de Florián, y yo estaba pensando y diciéndole en voz alta, en voz baja: bueno, Florián, aquí somos dos paisanos de tu pueblo y venimos a saludarte. Estuvimos allí un rato en silencio, callados, y a mí aquello me pareció pues maravilloso, porque era una cosa entre Luis, yo y la tumba de Florián. Me pareció un momento maravilloso. Pero es que luego contactamos con el compañero que lo vio morir. Imaginad gente que está interesada por la guerra civil, que sabe cómo hubo guerrilleros españoles que se apuntaron a la resistencia, y hablas con uno de ellos, que te recibe en su casa con su mujer, que es un hombre que tiene 91 años, pero tiene un cuerpo que dices: Dios mío, si yo fuera nazi,
y este hombre fuera más joven, vamos, peligro. Era un hombre que daba, no miedo, pero que imponía porque tenía una buena corpulencia a pesar de su edad, ¿no? Bueno, ¿qué venís a conocer a un viejo republicano español? Y le dijimos como tontos, pues sí, embobado. Quisiéramos hablar con usted, porque además usted conoció a Florián Andújar García y nosotros venimos de su pueblo, y es nuestro viaje. Y cuando empezó a hablar aquel hombre, Ángel Gómez, pues levitaba a Santa Teresa de Jesús y casi diría que yo. Porque aquello era para mí un testimonio absolutamente maravilloso y valioso, ¿no? Y luego su mujer, increíble. Su mujer hizo más paces con Luis, contándole las dificultades que tuvieron luego para integrarse ellos como españoles. Sí, habían colaborado en la resistencia, pero luego los franceses, no creáis que los aceptaron también, que los españoles, los hijos de los españoles republicanos tuvieron que demostrar mucho, por ejemplo, en la escuela, mucho en la escuela. Se sentían muy presionados, no por los maestros, sino por sus propios padres. Decían, tú tienes que ser el primero, el mejor en la escuela, porque si no... Y eso también te daba pena, ¿no? Te daba pena cómo seguían en el exilio y en cierta forma seguían con cierto sufrimiento. Bueno, conocimos, no las puedo olvidar, a las cuñadas, a dos cuñadas de Florián. Sabina, que vive en Villaviciosa, y Rosa Dolores, que vivía en Vélez Málaga. Cuando fuimos a hablar con ellas, lo primero que hicimos fue presentarle una foto de Florián, y lo primero que dijo Sabina, con un cariño maternal, ¡ay, mi niño! Reconocía a Florián, ¿no? En fin, y luego empezó a contarnos la mujer, enseguida asequible, le explicamos la historia. Nos tuvo allí una mañana y hubiéramos estado más contándonos pues cómo era Florián, cómo se portaba con ellos, trabajaba en la cocina, los avisaba cada vez que había arroz, ese día comía la familia. Es decir, la familia de su mujer estaban de refugiados, eran de Villaviciosa, pero estaban de refugiados en Lorca, habían ido huyendo de la quema, de la toma de Villaviciosa por las tropas franquistas, ¿no? Y con Rosa Dolores fueron conversaciones telefónicas, pero igualmente emotivas, y no sé, a mí me dejaron tocado un tiempo, ¿no? Una mujer mayor que se te confiesa y te habla de sí misma, de lo mal que lo pasaron y de los recuerdos que tenía de Florián, pues una experiencia realmente inolvidable. Con Jean García, la mamma, como le decíamos, ¿no? Pues una mujer arrugadita, consumidita, viuda de un guerrillero, de otro compañero de Florián, que estaba viendo el Tour de Francia. Le estropeamos esa etapa, pero no se la estropeamos porque nos recibieron generosos, como ellos solos, nos ofrecieron moscatel, conversación sobre los guerrilleros que se refugiaban en su granero, en Treleno, cuando venían los nazis persiguiéndolos. Eso no hay nada que lo pague. Como estas cosas, ¿no? Y eso es una cosa que le tengo que agradecer a Luis. Yo a Luis le agradezco el viaje. Yo creo que el viaje a lo mejor lo hubiera hecho, pero no hubiera sido el mismo. No hubiera sido el mismo viaje si yo hubiera ido solo. Hubo una complicidad que nos venía de años, que nos ayudó a poder contactar, a tener fe, a estar tranquilos con estas personas, y también, claro, a llevar el libro hacia adelante, ¿no? Bien, yo quiero acabar leyendo, si os parece, algunos fragmentos breves, os lo juro, no os martirizaré. Quisiera leer un fragmento de las hijas de Periquito Romero. La hija de Periquito Romero, porque así se llamaban, me dijo Sabina que les decían, y las conocían
En Villaviciosa eran las cuñadas, ¿no? Las hermanas de Cándida, la mujer de Florián. Y ellas eran las más chicas. La más chica era concretamente Sabina, la que vive en Villaviciosa. Y voy a leer un fragmentito tomado... Sí. Mediodía de 1 de agosto de 1936. Calle Terriza, estrecha y en pendiente, en un pueblo en la Sierra de Córdoba. 2 niñas, 7 y 9 años, juegan a los alfileres a la sombra de una morera frente a su casa. Oyen primero unas voces calle abajo. Luego reconocen a su padre, que sube corriendo y muy nervioso. ¡Que vienen los moros! ¡Que vienen los moros! Y violan a las mozuelas. El hombre entra lanzado en la casa y encuentra a su mujer en el corral enjuagando unos platos en el lebrillo. Vámonos, vámonos donde sea, tenemos que irnos del pueblo. Avisa a las niñas, venga, rápido, recoge lo que puedas, mientras subas a esconder la escopeta. Date prisa, tenemos que irnos de aquí. Se acaba la secuencia y camino entre el monte. Luz cegadora y chicharras en la sierra. A lo lejos, por encima de los pastos secos, suben las ondas del calor. Varios grupos aligeran por el camino que baja hacia el apeadero. Entre el fragor de las chicharras y el ruido de los pasos contrapuntea de vez en cuando, arrítmico, un tintineo fugaz, un breve son de metales que entrechocan. Con un hato a la espalda, abre camino el hombre seguido de sus 5 hijas, Cándida, Isidora, María Jesús, Rosa Dolores, Sabina. Cierra el grupo la madre con el Benjamín Pedro Manuel a la cadera y una cesta con las pocas provisiones que le ha dado tiempo a echar. La más pequeña, Sabina, tiene 7 años. Va delante de la madre, callada, recordando lo que las 2 mayores le han contado de esos moros que ella nunca ha visto y ni siquiera sabe imaginar. Está asustada, no sabe qué le pasa, no pregunta. Cuando tropieza con una piedra suelta, cuando da un saltito para salvar una torrentera, cuando se la cambia de mano o se la echa al hombro, suena el metálico tintineo, el ruido de los cubiertos que lleva en la talega. La niña no lo sabe aún, pero ese leve claqueo de las cucharillas nunca se le va a olvidar. Es su primer sonido de la guerra. Otro de los capítulos que me costó redactar y con los que estuve dudando tiempo fue el del exilio. Lo estamos viendo ahora con los refugiados sirios y comprobando una vez más que el ser humano es el animal que tropieza no 2, sino 20.000 veces en la misma piedra. Lo que está pasando con los refugiados sirios en Europa, que no los queremos porque son terroristas, porque esto, porque lo otro, fue exactamente igual que lo que hicieron al 500.000 de españoles que cruzó la frontera en febrero de 1939. Rojos, comecuras, violadores de monjas. Eso era lo más bonito que se le decía a un español republicano. Estamos repitiendo los mismos errores. Y yo quise buscar entre las muchas imágenes que había de aquel exilio, de aquel paso de la frontera, quería buscar, o me puse a buscar en internet a ver si encontraba a Florián. Y leo un fragmento. Un fragmento que se llama Una aguja en un pajar. ¿Estabas en Le Perthus?, le pregunto sin palabras al Florián de la tercera fotografía, el día en que las autoridades francesas, el ministro Sarraut, el ministro Rucard, el marqués de Lillet,
presidente de la Cruz Roja, hicieron la visita relámpago a la zona fronteriza, media hora escasa, y viste pasar ante el cercado en que os habían apiñado la rauda comitiva de coches escoltada por motoristas. Estabas en aquel almacén que seguía oliendo a mandarinas podridas, pese a haber sido limpiado y desinfectado por la mañana con Cresil, en aquellas viejas fábricas abandonadas junto al río Tech, en Pras de Molló, donde recibisteis a Sarró con el puño cerrado en alto, dando vivas a Francia y a la República Española, y entonasteis los aires de la Marsellesa en una improvisada orquestina de armónicas. Fuiste quizá uno de los primeros miles de hombres útiles encerrados en la playa alambrada de Argelès. Creías las palabras de Negrín, pensabas también que aún era posible la victoria sobre los fascistas. Ibas el 6 de febrero en aquella columna de 50.000 personas y vehículos, autoametralladoras, coches de bomberos, carros de asalto, piezas de artillería, motos, ambulancias, camiones de intendencia, de transmisiones, que marchaba silenciosa, hambrienta y arrecida al borde del colapso por agotamiento a todo lo largo de la carretera entre Le Perthus y Argelès, resonando aún los bombardeos y los cañonazos sobre Figueres, viendo asomar desde el sur algunos aviones republicanos que buscaban territorio francés, a bordo de uno de los camiones cargados de munición, dormido a lomos de una caballería o agarrado a su cola porque era la única forma de no caerte al suelo y seguir la penosa marcha. Viste aquel inmenso rebaño errante de 100.000 cabezas, hablaban las crónicas periodísticas, de ovejas y bueyes en la zona de Bourg-Madame. Esa visión de esos días, lo de las reses, es verdad que vienen las crónicas y debió de ser una visión delirante. Cientos y cientos de ganado, de cabezas de ganado sueltas vagando por el mundo entre la niebla, la lluvia, y por lo visto debió de ser increíble. En fin, yo no sé qué hora es. Me lío. Ya es hora de cortar, ¿no? Sí. Ya redondea. Os leo otro poquito y ya está, si os parece. O si me decís que corto, ¿eh? Bueno, pues aquí como los curas, veo la iglesia llena. ¡Pumba! 263. Nos esperan las gambas, ¿eh? Bueno, una cosa y acabo, de verdad. Estoy al final del libro. Ansí Torrecampo, la vuelta. Suele decirse que lo mejor de un viaje no es el término, sino el transcurso. En nuestro caso, nuestro periplo tenía un fin muy concreto, una meta que le confería todo su sentido: llevar a Florian el saludo de dos paisanos. De paso, andar por aquellos lugares, conocer al compañero que sobrevivió a la emboscada, hablar con George García y con su madre, Jean García, con Miguel Vera, con la viuda de José Caballero, rendir, en fin, en la figura de Florian Andújar, homenaje a nuestros guerrilleros, les español, que combatieron en Francia a los nazis. Por ese lado, expectativas más que cumplidas. Volvemos pletóricos. Celebramos nuestras últimas horas en Annecy con una tartiflette y una botella de vino en Le Fréty, y luego con un Cuba Libre mortífero, 3 partes de ginebra y una lágrima de cola de grifo, en un pub abarrotado de jóvenes de las 1001 nacionalidades. No alargamos la noche. Nos esperan 750 kilómetros hasta Barcelona. Adiós, Annecy, adiós, Glières, hasta siempre, Florian. Hablamos apenas durante el viaje. No nos hace falta. Hemos vivido en complicidad absoluta durante estos días, aunque la amistad, la camaradería, viene de años. Por encima de la relación familiar y de la distancia, el cuñado Luis vive en Madrid, nos vemos 5 o 6 veces al año. Entre nosotros ha fraguado una profunda afección, fruto de innúmeros paseos y caminatas por el campo, por pueblos, playas y ciudades de acá y de allá,
de lecturas compartidas y escritores frecuentados, Baroja, Pérez Galdós, Sánchez Ferlosio, Josep Pla, de largas conversaciones sobre lo divino y lo humano y lo de más allá. Hija también de muchas risas y confidencias ante una cerveza en la terraza de un bar o en el patio de la casa. No lo es de sangre, pero lo tengo por hermano. Sin él, este viaje no habría sido el mismo. Quizá ni lo hubiera hecho. Bien. En Perpiñán, vamos hacia abajo, en Perpiñán tomamos la carretera a Cerver. Hacemos a la inversa el camino que los exiliados del 39 hicieron a pie hundidos por la derrota. A la izquierda, hacia el Mediterráneo, vemos la indicación para Saint-Cyprien. Pasadas las 2 de la tarde llegamos a Argelès-sur-Mer. Nadie en la playa a estas horas. Decidimos no buscar el monolito homenaje a los 100.000 refugiados en este campo y nos metemos en el primer restaurante que encontramos a pie de playa. Somos los únicos clientes. Mientras damos cuenta de una fritura de pescado, Luis habla largo y tendido sobre la venta de armas a la República. Nuestra última parada en Francia es Collioure. Dejamos el coche junto a la estación y bajamos hacia la playa. En febrero de 1939, una riada humana avanzaba en triste hacinamiento por estas calles. En julio de 2011, el enjambre es de turistas y veraneantes. Nos acercamos primero a la antigua pensión Quintana. Antonio Machado, poeta español, est mort dans cette maison le 22 février 1939. Bueno, Antonio Machado, poeta español, murió en esta casa el 22 de febrero de 1939. Luego vamos al cementerio y pasamos unos minutos junto a su tumba. Dejo sobre ella una rosa robada en el jardín de un chalet cercano y recito mentalmente los últimos versos del autorretrato. Tenía que ser obligatorio traer a los escolares de España a este cementerio y explicarles por qué murió aquí y por qué está enterrado aquí este poeta, dice Luis cuando salimos. Es la mejor lección de historia que pueden recibir. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Si os parece, os agradezco mucho el silencio y la atención. Gracias por todo. Iba despistado con la hora.